Sonido, sonido, 1, 2. Canta, Jerusalén, canta, Jerusalén, canta, Jerusalén. Eres pueblo santo escogido por la gracia del Señor. Juntos caminamos en la fe que nos conduce a nuestro Dios. Canta, Jerusalén, canta, Jerusalén, canta, Jerusalén. Eres tú la tierra que promete a los hombres el Señor. Eres la promesa de los siglos donde nace el Salvador. Canta, Jerusalén, canta, Jerusalén, canta, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, dentro de este tiempo de felicidad y de alegría para nosotros los cristianos, nosotros que creemos en la resurrección de nuestro Señor, seguimos celebrando nuestra fe a través de la Santa Eucaristía. Y sobre todo en este tiempo especial en el que estamos en nuestros hogares compartiendo en familia, orando juntos, pidiendo al Señor por esta situación que todos estamos pasando. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por ustedes que nos sintonizan a través de las redes sociales, desde aquí, desde nuestra parroquia San Miguel Arcángel de Hilo Vasco. Les encomendamos a todos ustedes y a su familia. Damos gracias al Señor por cumplir un año más de vida Elías Misael Guzmán Franco. Que el Señor le bendiga en este día especial. Pedimos por el eterno descanso de José Felipe Rodríguez. Nos unimos a la oración de sus hijos. Por el eterno descanso de José Petronilo Flores, vamos a unirnos a la oración de su familia, pidiendo también bendición y protección para la familia Martínez Campos. Por el eterno descanso de Fidencio Orellana, ofrece su esposa y sus hijos. Pedimos al Señor por la salud de Carlos Nelson Guzmán Franco. Nos unimos a la oración de la familia Guzmán Franco. Encomendamos también el eterno descanso de María Graciela Castillo. Nos unimos a la oración de sus hijos.
pidiendo protección y salud de la familia Martínez Beltrán. Protección y salud para una pareja les encomendamos en esta Eucaristía. Una intención desde San Esteban Catarina como acción de gracias al Divino Señor por cumplir años Rosalba Lisset Castellanos Navarrete. Que el Señor le bendiga. Nos unimos a la oración de la familia Castellanos Navarrete. Encomendemos también a nuestros familiares y amigos que se encuentran en cualquier país extranjero, hasta allá, Estados Unidos. Encomendamos a nuestros familiares, que el Señor les bendiga y les proteja en este tiempo de calamidad. Queridos hermanos, para participar del misterio eucarístico, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a siempre Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz. Tu bondad está en el hombre, a quien amas de verdad. Por tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar. Te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. Tú que quitas el pecado, siendo víctima pascual. No te olvides de tu pueblo, de nosotros ten piedad. Por tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar. Te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. Porque tú solo eres santo, Jesucristo, ten piedad. Tú que estás a la derecha de Dios Padre inmortal, por tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar. Te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. A ti, Espíritu Divino, te invocamos con afán. Que en tu amor siempre vivamos en perfecta unidad. Por tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar. Te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial.
Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a ser partícipes con atención y alegría de la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se desapegaba del pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón, y al ver a la muchedumbre, Pedro le dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? Porque nos mira también todo, pero por nuestro poder también y por virtud, que hemos ahora también de andar. Vemos ahora a este hombre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien también rechazaron en su presencia. Cuando ya también había decidido ponerlo en libertad, rechazaron también al santo, al justo, y pidieron indulto de un asesino. Han dado la muerte a un autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos, y de ellos también nosotros somos testigos. El hombre Jesús de la fe, el que le ha dado la fuerza, miembros de este hombre también que están viendo todos, conocen esa fe que es la que ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande al mismo tiempo al Consolador, y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que estaba destinado aún, que tiene también que quedarse en el cielo hasta que la restauración universal del que les habló Dios por boca de los profetas desde los antiguos. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto le diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y también son beneficiarios de la alianza de Dios que hizo también con sus padres, cuando les dijo a Abraham: tu descendencia será fuerte de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlo y ayudarle también cada uno, aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 8 contestaremos: qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. Que es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies.
Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios. La diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Queridos hermanos, desde este templo tan hermoso dedicado a San Miguel Arcángel, les enviamos los sacerdotes hasta sus hogares nuestra bendición, nuestra oración y nuestro alegre saludo pascual. Que la gracia y la alegría de Cristo resucitado reine en cada uno de sus hogares. Y es que desde el momento en el que nosotros creemos en Cristo y desde el sábado por la noche en que nosotros celebramos esa victoria de Jesús sobre la muerte, y la celebramos de forma especial porque ya es nuestra propia victoria, desde ese momento entramos en un tiempo de alegría, en un espacio de convivencia y de reflexión que se ve bañado por la gracia de Dios. Y tan oportuno además, porque estamos en momentos donde necesitamos de la fuerza de Dios, de la gracia de Dios, para poder superar los miedos y las dificultades que estamos viviendo a nivel mundial, pero sobre todo que está viviendo la gente pobre, la gente más sencilla. Por eso, queridos hermanos,
en estas celebraciones que hemos iniciado desde el domingo, la Iglesia nos propone la contemplación del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es muy hermoso porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles nosotros encontramos el misterio de la Iglesia naciente. El fruto de la Pascua del Señor es aquel grupito de hombres y mujeres que desde ese momento en adelante se van a convertir en testigos de esa verdad. La Iglesia que nace de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa Iglesia naciente se describe de una forma muy hermosa en el libro de los Hechos de los Apóstoles que San Lucas nos ha transmitido a nosotros. Y hemos venido en las celebraciones eucarísticas de esta semana, en la primera lectura hemos venido contemplando esos pequeños pasajes, gota a gota venimos contemplando el libro de los Hechos de los Apóstoles. La lectura de hoy, si ustedes pusieron atención, yo sé que sí, es una continuación del capítulo de ayer, del capítulo 3. De hecho, la primera lectura de este día es una continuación de la narración, dice: como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Este día se nos presenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles la reacción de aquel hombre que había sido curado por Pedro y por Juan, la reacción del pueblo ante aquel gran milagro y la reacción de Pedro y de Juan. Y es bonito porque desde aquí nosotros empezamos a vislumbrar y a reconocer el misterio de la Santa Iglesia de Dios. La Iglesia que es incomprendida cuando no se comprende realmente, cuando no se alcanza a entender esta nueva forma que Jesús resucitado tiene de llegar a cada uno de nosotros. Es más, seguramente los que son muy católicos y tienen algún vecino protestante de otra religión, alguna vez han oído ustedes críticas muy fuertes a la Iglesia. Por ejemplo, dicen: ¿y ustedes para qué le piden a los santos? Si solo Dios hace milagros. Los santos no tienen nada dentro de la fe. Es cierto, solo Dios hace milagros. Pero en el primer momento de la Iglesia nosotros encontramos a Pedro y a Juan haciendo un milagro real y verídico. ¿Solo Dios hace milagros? Sí. Pedro y Juan no son dioses, pero hacen un milagro. Hacen un milagro real. Le devuelven la salud a aquel hombre que está paralítico y está pidiendo limosna. Y entonces Pedro y Juan, que habían subido al templo a orar, en el nombre de Cristo resucitado, realizan aquel milagro. Pedro, queridos hermanos, al dirigirse a la multitud, claramente les dice: ustedes se admiran de esto que ha pasado, porque piensan que por la fuerza mía y la de Juan, mi compañero, hemos realizado el milagro. Pero no. Ustedes están equivocados. Nosotros hemos actuado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel a quien ustedes mataron. Y esto, queridos hermanos, va a ser la dinámica de todo el tiempo de la Iglesia. La Iglesia no es Dios, pero hace cosas de Dios. Porque hay una figura muy hermosa que San Ambrosio y todos los padres, bueno, la mayoría de padres de la Iglesia, nos transmitieron a nosotros desde los primeros siglos. Y es que el misterio de la Iglesia se comprende con la figura del misterio de la luna. Esta semana pasada contemplábamos una luna muy hermosa en el cielo. El Jueves Santo salíamos y veíamos aquella luna especial toda la semana pasada. ¿Por qué la Iglesia se entiende comparada con el misterio de la luna? Porque cuando nosotros salimos al patio de nuestro hogar, vemos esa luna hermosa en el cielo que alumbra y nos enamoramos de ella y decimos: cuánta luz da la luna, cuán hermosa es la luna porque hace que la noche sea clara. Así lo decimos. Pero aquellos que saben de ciencia
nos han enseñado y han descubierto que la luna no es más que una enorme masa de desierto, de roca y de arena. Pero la hermosura de la luna viene del sol. Si el sol se apagara, la luna ya no alumbra. Y el misterio de la iglesia es así. La iglesia no es Dios, pero la iglesia lleva la misión de Jesucristo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces es claro que si la iglesia se apartara de Cristo, ya no se pudiera iluminar a la gente, ya no se pudieran realizar esos milagros tan hermosos que se dan en la iglesia, porque Cristo estaría lejos de ella. Pero el poder de la iglesia de perdonar pecados, van a oír ustedes algunos que les van a decir: ¿y usted para qué se va a confesar con el cura? Si el cura es otro hombre pecador igual que usted o más todavía. Yo me confieso con Dios. Quisiéramos que esto fuera así. Algunos piensan que nosotros los sacerdotes nos sentimos dichosos y privilegiados por estar oyendo las barbaridades del pueblo en la confesión. No, hermanos. Sin embargo, sabemos que al perdonar los pecados no lo hacemos porque nosotros seamos mejores. No lo hacemos tampoco porque seamos los más inteligentes del pueblo. Como dijo Pedro, no es fuerza ni merecimiento de nosotros. Lo hacemos en nombre de Cristo resucitado. Él es quien, como el sol de justicia, como lo anunciaron los profetas, le da la luz hermosa a la iglesia, que es como la luna, para que alumbre a todos los hombres. Ese es el misterio de la iglesia, el misterio de la teología de la luna. Y por eso hay gente que no comprende que los santos no son Dios, pero interceden ante Dios por cada uno de nosotros. Si alguien le dice: mire, Dios es el que hace los milagros, usted dígale: ciertamente Dios es el que hace los milagros. Pero leamos el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre de Jesucristo, Juan y Pedro realizan milagros. Y esto se va a ir dando a través de toda la historia hasta nuestros días. Por eso, queridos hermanos, el misterio de la iglesia es tan hermoso, porque Dios hace de la iglesia un sacramento de salvación. Dios utiliza figuras naturales, la palabra de un hombre, el agua para el bautismo, el pan y el vino para la Eucaristía. Dios utiliza esos signos naturales para convertirlos en signos sobrenaturales que puedan regalarnos la gracia y la salvación. Yo quisiera recomendarles, hoy que tenemos un poquito de tiempo extra, podríamos decir, un poquito de tiempo de ocio, podríamos leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles van a ver el primer espejo de la iglesia. Ahí es donde nosotros tenemos esa semilla de nuestra práctica religiosa. Por otro lado, queridos hermanos, el Santo Evangelio que hoy estamos también contemplando es, igual que la primera lectura, una narración seguida del acontecimiento que ayer pudimos reflexionar, que fue el encuentro de Jesús con aquellos discípulos de Emaús, aquellos dos hombres que iban tristes porque sus esperanzas en Cristo parece que no se habían cumplido. Y Jesús empieza a caminar con ellos y se mete en la conversación de ellos y se interesa por ellos, tanto así que aquel encuentro es muy feliz, un encuentro que volvió a producir un gozo increíble. Y de lo que nos vamos a dar cuenta nosotros después de la resurrección es que el Señor siempre tiene el grado de confianza máxima al compartir la comida con sus discípulos. En el Evangelio de ayer, los discípulos reconocieron a Cristo cuando partió el pan. Él les explicó todas las Escrituras, pero ellos terminaron de reconocerlos cuando cenaron con Él. Es ya la figura de la Santa Eucaristía. Desde la resurrección hasta hoy,
Jesús no acompaña a la iglesia de forma física como lo hizo con los apóstoles. Desde la resurrección hasta nuestros días, la presencia de Cristo va a ser al partir el pan, el misterio eucarístico. Su presencia, su confianza y su alegría se hace partícipe para nosotros cuando partimos la Eucaristía, cuando comulgamos. Por eso hemos de amar la Eucaristía como el tesoro más grande, como el milagro más grande que ustedes y yo tenemos, esa verdad de fe en la práctica cristiana de nosotros. Yo sé que hoy son momentos difíciles. Quizá muchos de ustedes que acostumbraban a compartir la Eucaristía con nosotros, a comulgar en la comunión, ya tienen quizá un mes de no comulgar, ya a lo mejor tienen un poquito más y sienten ese vacío, ¿verdad? Hay algunos que dicen: Padre, nosotros quisiéramos volver al templo, quisiéramos comulgar nuevamente porque en Cristo está nuestra fortaleza. Yo les animo, les felicito y les invito a guardar siempre un poco de paciencia, pero una paciencia llena de esperanza porque Cristo va a volver a reunirnos a todos otra vez en el templo. El Señor, por su gran poder y misericordia, va a hacer que nosotros nuevamente nos reunamos para partir el pan bendito, para que sea nuestra fortaleza. De momento, queridos hermanos, la palabra y la comunión espiritual sea para nosotros un alivio y una gracia que podemos recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, San Lucas dice que los discípulos, aquellos que se habían encontrado con Jesús, regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles. Entonces ellos, muy felices, les contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Hablando estaban ellos, dice San Lucas, en ese momento estaban contando la experiencia cuando entra Jesús de repente. Yo quisiera que ahí en casa hiciéramos un ejercicio de imaginación. Imaginémonos ahí en la casa nosotros, ¿verdad?, guardados en cuarentena por el coronavirus. Queremos ser responsables, no queremos contagiarnos y contagiar a nuestra familia. Y estamos ahí en reunión, igual que los discípulos. Para los discípulos eran momentos muy difíciles porque había empezado la persecución. Habían matado al líder, que era Jesús, pero ahora venía la persecución hacia ellos. Y ellos van a ser testigos con su propia vida de todo eso. Entonces imaginémonos que estamos ahí en nuestra casa y que Jesús entra. El resucitado entra para compartir con nosotros. Qué hermosa experiencia tuvo que haber tenido aquel grupo de los apóstoles al sentir que después de la predicación, después del testimonio de los discípulos que se encontraron con Cristo, ahora Cristo está en medio de ellos. Y se presenta y les dice: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes es un saludo judío. Los judíos se desean paz. Pero la paz esté con ustedes del resucitado es para cada uno de nosotros un regalo tan hermoso. ¿Qué significa vivir en paz? Y yo quiero hacer hincapié en este momento en la paz que viene del Señor. ¿Saben por qué? Porque ya llevamos varios días encerrados. Ustedes en sus hogares, nosotros en la iglesia, algunos en las instituciones. Y fíjense que yo no sé si se han dado cuenta, pero al llevar ya 3, 4 semanas encerrados, el encierro nos empieza a hacer irritables. Y en los hogares se empiezan a escuchar gritos. Se pierde la paz. En muchos hogares la primera semana de cuarentena fue bonita, ¿verdad? Empezaron a compartir, a hacer el esfuerzo por no salir. La segunda semana ya se empezaron a tirar cacerolazos. Es que tú no ayudas en esto, es que a ti todo lo acostado quiere pasar, esto, etcétera. La gente pierde la paz. En este estado en el que estamos viviendo, de un confinamiento en las casas, es peligroso que su familia haya perdido la paz. Y entonces Jesús, en este día, quiere recordarnos que Él es la fuente de nuestra paz. La paz, queridos hermanos, no es la simple ausencia de guerra. La paz es un estado de armonía
en el que tu pensamiento y tu corazón están de acuerdo con la gracia de Dios, en el que tu forma de convivir con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, es una forma de convivencia bañada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace comprendernos unos a otros. Por eso tenemos que buscar vivir en paz. Cuidado, haga una reflexión. Si usted ha empezado a gritar porque ya se siente demasiado estresado por estar encerrado, hoy Cristo quiere recordarnos que hay que vivir en paz. Tenemos que volver a estar en paz. Los discípulos estaban desconcertados a ver que Cristo había entrado y empezó a saludarles con aquel saludo tan hermoso. Ellos habían perdido la paz, se sentían intimidados. Ellos sabían que venían días difíciles, pero la resurrección es la máxima motivación para la paz. Fíjense que la resurrección nos da tanta paz en cualquier momento de nuestra vida. Les voy a contar algo que yo viví, yo lo vi, yo soy testigo de eso. Saben ustedes que a todos nos da miedo morirnos, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que el que ha vivido bien no le da miedo morirse. ¿Cómo no? A todos nos da miedo morirnos, porque la muerte es una realidad desconocida y a nosotros los hombres lo desconocido, miedo siempre nos da. Entonces yo visité como sacerdote a una señora allá en un cantoncito bien lejos. Me dijeron, padre, la niña fulanita se está muriendo. Y ella siempre, toda su vida, ha sido legionaria de la Guardia del Santísimo. Siempre ha sido una persona muy allegada a la iglesia, con una fe muy profunda. Y entonces yo fui a visitar a la señora. Y efectivamente, cuando llegué a la casa de ella, la señora ya estaba falleciendo, ya se veía que ya se iba. Pero ella estaba muriendo, digamos, por un motivo natural. Tenía ya bastantes años, no tenía ninguna enfermedad así que podríamos decir terminal, sino que más bien el ciclo de la vida había llegado a su fin. Y la señora todavía estaba cuerda y lúcida, ella hablaba y reconocía a la gente. Entonces yo llegué cerca de la señora que estaba muriendo, recé un rato con ella y le pregunté, niña fulanita, ¿y a usted no le da miedo saber que ya se está muriendo? Y me dijo, no, padre, ¿cómo me va a dar miedo saber que de un momento a otro, por fin voy a ir a ver a Dios? Por fin, después de tanta misa, de tanta predicación y de tanto rosario, voy a conocer a nuestra Madre Santísima en persona. Voy a estar con Dios. Yo me siento en paz. Para mí fue un testimonio tremendo, porque nosotros acostumbramos a perder la paz con cualquier cosita insignificante. Nosotros perdemos la paz por una mala mirada que nos hagan, ¿verdad? Ay, decimos, a saber qué le debo yo o qué le he hecho a la niña fulana que me mira mal. Y perdemos la paz y se nos arruina el día. Perdemos la paz por una palabra que oímos. Perdemos la paz porque de repente amanecemos con sentimientos bajos. Pero la paz que viene del resucitado no se pierde ni aunque estemos a un paso de la muerte. Porque de hecho el miedo más profundo que nos puede robar la paz es el miedo a la muerte. Y la muerte por la resurrección de Cristo ha sido aniquilada. Es decir, nosotros ya no somos, como dijo aquel filósofo Heidegger, una flecha tirada al vacío. No sabemos hacia dónde va nuestra existencia. Claro que no. Nosotros por la resurrección del Señor sabemos hacia dónde vamos. Sabemos que Cristo con su resurrección nos ha regalado la vida eterna. Y eso es fuente de paz para cada uno de nosotros. Hay que creerlo, queridos hermanos, porque los domingos cuando venimos a misa rezamos el credo. Y en la última parte del credo nosotros también decimos, creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Yo siempre les recuerdo esto cuando me ha tocado hacer misas de cuerpo presente, cuando se nos muere un familiar, cuando se muere un ser querido. Yo siempre les digo, recuerden
Cada domingo decimos, creo en la resurrección de los muertos. Ahora es cuando hay que hacer vida esa fe y esa confianza en la resurrección del Señor. Porque de hecho Cristo eso es lo que les pide a los discípulos. Les dice, miren, tóquenme, yo no soy un fantasma. Es decir, la resurrección no es una simple idea fantasma. La resurrección es algo real, tan personal que solo vamos a probar ese misterio cuando nos toque partir de este mundo. Por eso el Señor les dice, no tengan miedo a sus discípulos, no tengan miedo, crean en la resurrección. Y hoy que estamos, queridos hermanos, compartiendo estos días de reflexión en la resurrección de Jesús, creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Hay muchos que están con miedo, ¿verdad?, a contagiarse de la enfermedad, están con miedo, y en el fondo es miedo a la muerte. No pasa nada, es algo natural, hay que tomar medidas y precauciones, pero eso que no te robe la paz, que no te robe el sentido de la existencia, porque de hecho Jesús ya nos ha abierto las puertas del reino de los cielos a cada uno de nosotros. Deseamos pues desde este templo dedicado a San Miguel Arcángel que la gracia del Señor llegue hasta tu hogar, que Jesús resucitado esté ahí en medio de ustedes. No pierdan la paz, cuidado. Podemos estar estresados por estar encerrados tanto tiempo y hemos empezado a gritar y a decir cosas. Volvamos otra vez a que el Espíritu del Señor nos regale la paz para convivir juntos el tiempo que haga falta hasta que estemos fuera de peligro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos ahora a elevar nuestras oraciones al Señor, nuestra oración que expresa la necesidad de todos nosotros como seres humanos y como pueblo de Dios. Oremos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Monseñor Elías. Oremos por los sacerdotes, religiosas, por todos aquellos hermanos nuestros que siempre nos mantienen en la fe. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Oremos por las autoridades de nuestro país, por aquellos hermanos que están en primera fila, el personal de salud, los militares, los policías, todos aquellos que están participando para poder frenar esta pandemia que nos ha llegado. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pidamos también, queridos hermanos, por aquellos cristianos que han perdido la fe en la resurrección, aquellos que ya no creen en la presencia bendita de la Santa Eucaristía, para que el Señor en su gran misericordia vuelva a hacerles sentir el fuego de su amor. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pidamos también por los enfermos, aquellos que están en los hospitales y sobre todo por aquellos enfermos que se han contagiado de esta enfermedad que tanto miedo ha traído al mundo, para que el Espíritu Santo les fortalezca y la gracia de la resurrección les haga vivir en paz y en tranquilidad estos momentos difíciles. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Finalmente pidamos por nuestra República del Salvador para que el Señor nos cuide y nos proteja siempre. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Escucha, Padre Santo, las oraciones que te dirigimos. En nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro buen pastor resucitado y misericordioso, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Acéptalo, Señor, recíbelo, mi Dios, que tu pueblo, Señor, recíbelo. Es la vida de los hombres con sus penas y alegrías,
que se une al sacrificio de tu Hijo muy amado. Acéptalo, Señor, recíbelo, mi Dios, de tu pueblo, Señor, recíbelo. Acéptalo, Señor, recíbelo, mi Dios, de tu pueblo, Señor, recíbelo. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable en la presencia de Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor bondadoso, estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Monseñor José Elías, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares difuntos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengan en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, les deseamos en sus hogares la paz de Cristo resucitado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, darnos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme.
Vamos cantando a comulgar con el Señor que nos dejó la misma fe para mirar la vida eterna que Él nos da, porque tú y yo somos en Él un solo ser, porque tú y yo somos en Él un solo ser. Vamos, hermanos, a comer el mismo cuerpo del Señor que compromete nuestro amor para que amemos como Él, porque tú y yo somos en Él un solo ser, porque tú y yo somos en Él un solo ser. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Agradecemos, queridos hermanos, su participación y su comunión con nosotros a través de la página de Facebook, de las redes sociales de nuestra parroquia. Desde aquí los sacerdotes les enviamos nuestra bendición, nuestros saludos y nuestra oración para todos ustedes. Mañana seguimos con el quinto día de la novena en honor a San Miguel a las 4 de la tarde y después la celebración de la Santa Eucaristía. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Me quedé sin voz con que cantar, mi alma vacía dormía en sequedad y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya. Amén. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya. Amén. María acompaña mi camino.